Laurel Jean Mitchell. Esta dulce joven perdió la vida en el año 1975. Desafortunadamente, el caso se enfrió como hielo, pero gracias al testimonio de testigos y los avances en pruebas de ADN, tuvo un avance significativo casi 50 años después. El 6 de agosto de 1975, Laurel Jean Mitchell, de 17 años, desapareció tras salir de su trabajo en el bar de refrigerios del campamento de la iglesia Epworth Forest, en North Webster, Indiana. Laurel tenía planeado encontrarse con amigos en un parque de diversiones a unos 800 metros de distancia. Un testigo informó a la policía que había visto a Laurel caminando y la había saludado, todo poco después de que ella saliera del trabajo. Sin embargo, la joven nunca volvió a ser vista con vida. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente, el 7 de agosto, en el río Elkhart por unos pescadores, luego de que no regresara a casa. Aunque la causa de su fallecimiento fue determinada como ahogamiento, la policía indicó que el informe de la autopsia sugería que Laurel había luchado por su vida. Por ello, se inició una investigación por homicidio. Dos residentes que vivían cerca de la carretera por la que Laurel probablemente habría caminado tras su turno informaron a la policía haber escuchado un auto ruidoso que pasó, dio la vuelta y luego se detuvo cerca de su casa. Uno de ellos declaró que escuchó lo que parecía ser alguien cerrando la cajuela de un auto con fuerza. Al salir de su casa, vio dos autos alejándose del lugar. La otra residente afirmó que alrededor de las 10 de la noche, un auto giró en el camino de entrada de la casa vecina y al pasar de nuevo frente a su casa, escuchó varias voces que decían, «Vayamos por ella», o algo similar. Mencionó que el auto era oscuro y hacía mucho ruido. Aunque los detectives investigaron estas pistas, no se realizaron arrestos y el caso quedó sin resolver. En el año 2013, un detective del departamento del sheriff del condado de Noble fue contactado por una mujer en Florida. Ella relató que, en 1975, cuando tenía 16 años, salió con un hombre llamado John Wayne Lehman. Según su testimonio, en una ocasión, mientras él la llevaba a casa después de una fiesta, Lehman confesó haber participado en un crimen junto a su amigo Fred Bandy. En 2014, los investigadores entrevistaron a un hombre que afirmó que, cuando era estudiante de segundo año en la secundaria West Noble, en 1975, Fred Bandy le confesó haber cometido el crimen. Otra persona también declaró que Bandy admitió su participación en el delito durante una fiesta. En 2019, las prendas de Laurel fueron enviadas nuevamente al laboratorio de la Policía Estatal de Indiana para análisis y pruebas de ADN. A finales del 2022, se obtuvo una muestra de ADN de Fred Bandy, la cual resultó ser 13,000 millones de veces más probable que él fuera el contribuyente del ADN encontrado en la ropa de Laurel, en comparación con cualquier otra persona desconocida. Por fin, después de casi 50 años, en febrero del 2023, la policía arrestó a Fred Bandy y a John Wayne Lehman, ambos de 69 años. Los avances en la tecnología de laboratorio permitieron a los investigadores vincular a ambos hombres con la muerte de Laurel. Según los investigadores, Bandy y Lehman habrían secuestrado a Laurel, colocándola en el Oldsmobile modelo 1971 de Bandy. Luego la llevaron al sitio de acceso público Mallard Roost, ubicado en la carretera del Condado 600 Norte, en el Condado de Noble, donde la ahogaron. Ambos hombres lograron eludir la justicia durante casi 5 décadas. Sin embargo, Bandy fue condenado varias veces por diversos delitos en la Corte de Circuito del Condado de Noble a lo largo de los años, lo que permitió a los investigadores recopilar su ADN. Lehman compareció por video desde el Centro Correccional de Miami para su audiencia de sentencia, tras haberse declarado culpable de conspiración para cometer homicidio en relación con la muerte de Laurel. Como parte de su sentencia, Lehman recibió un crédito de 613 días por el tiempo que ya había cumplido en prisión. En una declaración realizada en agosto, Lehman afirmó que Bandy agredió a Laurel y la ahogó. Lehman negó haber participado en la agresión o el homicidio y dijo que su temor hacia Bandy le impidió intentar detener los crímenes. El 11 de octubre del 2024,
Lehman fue sentenciado a 8 años de prisión por su papel en la muerte de la joven. Bundy, por su parte, fue hallado culpable de homicidio en relación con la muerte de Laurel. El 22 de octubre del 2024, fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional por el asesinato ocurrido en 1975 de Laurel Jean Mitchell, de 17 años. Corey Devon Smith. En 2004, un hombre le disparó fatalmente a Corey Devon Smith frente a la casa de su madre. 20 años después, estando encarcelado, un hombre confesó el crimen. El 12 de junio del 2004, Corey Devon Smith, de 21 años, fue asesinado a tiros cerca de la avenida Royal Palm, número 2766, en Fort Myers, Florida, frente a la casa de su madre. Corey fue alcanzado por 5 disparos mientras se dirigía al auto después de recoger un cargador en su casa, dejándolo sin vida en el suelo. El cuerpo de Corey fue encontrado en la calle frente a su casa. Testigos dijeron haber visto a un hombre negro enmascarado huyendo de la escena y subiéndose a un sedán Cadillac amarillo. Investigadores especializados en casos sin resolver trabajaron incansablemente para identificar al responsable de quitarle la vida a Corey. Un examen forense del auto de Corey reveló 2 conjuntos distintos de ADN. Una de las personas relacionadas con el primer conjunto de ADN no fue contactada en 2004 y la segunda aún no ha sido identificada. Tras revisar la escena del crimen, la policía concluyó que el atacante había esperado a Corey, le había disparado, se escondió en los arbustos y luego huyó del lugar. A lo largo de los años, los detectives de casos sin resolver de Fort Myers comenzaron a reunir pistas, pero no contaban con suficiente evidencia, lo que llevó al caso a quedar sin resolver. Los detectives también creían que conocer la identidad del conductor del auto y señalaron que solo era cuestión de conectar las piezas y presentar el caso ante la oficina del fiscal estatal. Mientras revisaban casos de esa época, los investigadores se dieron cuenta de que tenían pruebas suficientes para encontrar un posible sospechoso en el caso de Corey. Con la atención renovada y más exposición, los detectives de la policía de Fort Myers creyeron poder resolver el caso. En 2022, el Departamento de Policía de Fort Myers investigó un caso relacionado con un amigo de Corey, Rodney Terrell Davis. La Unidad de Casos sin Resolver de Homicidios de la Oficina del Fiscal Estatal y la Fuerza Especial de Narcóticos, conocida como Net Force, también trabajaron en el caso. Davis fue arrestado como resultado de una investigación de Net Force, después de ser descubierto organizando operaciones de tráfico de narcóticos desde la cárcel del condado de Lee, donde estaba detenido por otros cargos. Davis fue acusado de múltiples cargos de conspiración y uno de tráfico de sustancias ilegales. Durante la investigación, Davis aceptó proporcionar información a las autoridades sobre su participación en el homicidio de Corey Smith en 2004. Davis luego hizo una declaración admitiendo ser el tirador que acabó con la vida de Corey. Gracias a esta confesión, el caso sin resolver pudo cerrarse. El acusado se declaró culpable de los cargos relacionados con sustancias ilegales y fue sentenciado en ambos casos. El 22 de octubre del 2024, Rodney Davis, de 41 años, residente de Cape Coral, fue condenado a 40 años de prisión por homicidio en segundo grado con arma de fuego por quitarle la vida a Corey. Además, recibió una sentencia de 15 años de prisión por los cargos relacionados con sustancias ilegales. Una familia pudo encontrar cierre tras resolver un caso ocurrido 20 años atrás. Karen Humphrey. En 1980, una mujer fue asesinada luego de ser secuestrada en un vecindario de Port Huron, Michigan. Pasaron décadas sin justicia, hasta que pruebas de ADN llevaron al arresto de 2 sospechosos. El 2 de noviembre de 1980, el cuerpo de Karen Humphrey, de 21 años, fue encontrado sin vida en el área de caza estatal de Bird Hills, Michigan, cerca de Port Huron. Había recibido 2 disparos en la cabeza. Los investigadores lograron recolectar evidencia de ADN del cuerpo de Karen después de que unos cazadores la encontraran, un día después de que testigos reportaran haberla visto siendo forzada a subir a un vehículo.
La identidad de la persona responsable de la muerte de Karen no se conocía, y a pesar de los esfuerzos de los investigadores, el caso quedó sin resolver durante más de 4 décadas. Sin embargo, los investigadores nunca abandonaron la búsqueda de justicia. En 2022, la Policía Estatal de Michigan envió evidencia forense de ADN de la escena del crimen a Othram. Se desarrolló un perfil genético completo de un contribuyente desconocido, y la genealogía genética forense permitió generar nuevas pistas investigativas. Gracias a estas pistas, la Policía Estatal de Michigan, junto con el Departamento del Sheriff del Condado de St. Clair, logró identificar a Douglas Laming, de 70 años, residente de Fort Gratiot, Michigan, como sospechoso del asesinato de Karen. Laming fue arrestado el 15 de diciembre del 2023 y acusado de homicidio en primer grado. En ese momento, no se anunció públicamente que se había descubierto ADN perteneciente a otro contribuyente en la escena del crimen. En 2023, la Policía Estatal de Michigan envió pruebas adicionales de ADN forense del caso a Othram. Utilizando secuenciación genómica forense, se desarrolló un segundo perfil genético de otro sospechoso desconocido. El equipo de genealogía genética forense de Othram utilizó este perfil para producir nuevas pistas investigativas, que fueron enviadas a la Policía Estatal de Michigan. Las nuevas investigaciones llevaron a la identificación del segundo sospechoso, Anthony Harris, de 63 años, quien tenía 20 años al momento del asesinato de Karen. El sheriff del condado de St. Clair, Matt King, dijo: "Este es un gran ejemplo de cómo preservamos esta evidencia a lo largo de los años. La utilizamos con cuidado y la probamos varias veces". Harris fue arrestado el 6 de febrero del 2024 en su lugar de trabajo y al día siguiente, el 7 de febrero, fue procesado y acusado de homicidio abierto en el Tribunal del Distrito 72 de Port Huron por su presunta participación en la muerte de Karen. La fianza de Harris se fijó en $2 millones. En octubre del 2024, Harris se declaró culpable de homicidio en segundo grado y testificó en contra de su cómplice, Douglas Laming. El Sheriff King dijo: "Esta confesión fue un gran avance en el caso y el primer paso para brindar cierre a la familia". Los investigadores dijeron que Harris confesó haber forzado a Karen a subir al camión de Laming una noche de noviembre de 1980. Harris relató que llevaron a Karen al área de caza estatal del condado de St. Clair, donde tanto él como Laming la agredieron sexualmente. Harris afirmó que se alejó por un momento y escuchó 2 disparos, pero alegó que estaba oscuro, por lo que no vio a Laming disparar. El juicio de Laming comenzó el 8 de octubre del 2024. Durante el juicio, se presentaron a la familia y a la comunidad los detalles de las pruebas recopiladas a lo largo de los años. Además, el jurado tuvo la oportunidad de escuchar las declaraciones, muchas de ellas contradictorias, tanto de Laming como de Harris. El juicio contra Harris y Laming llegó a su conclusión cuando la fiscal principal, Amy Goodrich, presentó un caso contundente contra Laming. Después de 3 días de juicio, el jurado fue enviado a deliberar y tras una hora, regresaron con un veredicto de culpabilidad. El Sheriff King expresó: "Espero que, después de 44 años, la familia de Karen Humphrey pueda respirar un poco más tranquila, sabiendo que los responsables han sido llevados ante la justicia". Además, el sheriff leyó una declaración preparada por la familia de Karen, la cual decía: "Después de 44 años de preguntarnos qué le ocurrió a nuestra hermosa hermana, tenemos una respuesta gracias al trabajo de investigación del detective Ed Silver y la oficina del sheriff del condado de St. Clair. Siempre estaremos agradecidos con él y con todo el personal de la oficina del fiscal del condado de St. Clair". La fiscal Amy Goodrich hizo un excelente trabajo al presentar las pruebas al jurado y obtuvo los resultados que hemos esperado durante décadas. Este crimen sin sentido no solo fue absolutamente desgarrador, sino que también transformó nuestras vidas como familia y amigos. Además, las acusaciones y sospechas hacia su novio, Fred Hill, tuvieron un impacto muy negativo en él y su familia. Sinceramente esperamos que Fred pueda encontrar la paz.
A todas las familias que atraviesan casos similares, esperamos y rezamos para que encuentren la justicia que nosotros obtuvimos. Los milagros sí ocurren. Se programó la sentencia de Harris para el 12 de noviembre, mientras que la de Laming será el 18 de noviembre. Ambos enfrentan posibles condenas de cadena perpetua. Kathy Hale, una joven de 19 años, desapareció de su aldea en Illinois en 1979. Casi medio siglo después, el caso por fin se resolvió gracias a pruebas de ADN. El 29 de marzo de 1979, Kathy Hale salió de su hogar en North Aurora para recoger a su hermana en un centro comercial cercano. Durante el trayecto desapareció. Inicialmente la policía investigó el caso como una desaparición, hasta que, 3 semanas después, el cuerpo de Kathy fue descubierto en el río Fox el 24 de abril. A pesar de años de investigaciones, las autoridades determinaron que no había suficiente evidencia para identificar a un sospechoso, y el caso quedó sin resolver. No fue hasta el año 2020 que las autoridades reabrieron el caso tras vincular el ADN de Bruce Lindahl con el asesinato de otra mujer llamada Pamela Maurer. Las autoridades de North Aurora utilizaron nuevas tecnologías forenses para conectar el ADN encontrado en la ropa de Kathy con el ADN de Lindahl, previamente recolectado al resolver el caso de Pamela. En octubre del 2024, el detective Ryan Pate, del Departamento de Policía de North Aurora, declaró: Lindahl ha sido relacionado con varios otros casos en esta área durante esa época. Con esta nueva evidencia, junto con pruebas de casos similares que involucran a Lindahl, podemos concluir que él fue responsable del asesinato de Kathy Hale. Se cree que Lindahl, quien solía frecuentar el centro comercial donde trabajaba Kathy, la secuestró en el estacionamiento de su complejo de apartamentos. Luego, la llevó al área donde posteriormente fue encontrado su cuerpo. Antes de que pudiera ser acusado formalmente por el asesinato de Kathy, Lindahl perdió la vida en 1981, presuntamente mientras cometía otro asesinato en Naperville, Illinois. El subjefe Joe Gorski leyó una declaración en nombre de la familia Hale durante una conferencia de prensa, en la cual expresaron: revisitar este caso ha sido increíblemente difícil, pero estamos profundamente agradecidos de tener un cierre después de 45 largos años. Gracias a los avances en tecnologías de ADN y herramientas innovadoras, tenemos esperanza de que otras familias no tengan que soportar el mismo dolor y la incertidumbre que enfrentamos durante tantos años. David Coffey. A finales de la década de 1980, los residentes de un pequeño pueblo del condado de Fairview, en Danbury, Connecticut, vivieron aterrorizados ante la posibilidad de convertirse en las próximas víctimas de una serie de crímenes que sacudieron su comunidad. Mujeres y niñas temían por sus vidas, preocupadas de ser el próximo blanco de secuestros y brutales agresiones. Estos crímenes ocurrieron en el área de la avenida Lake y la calle Merrimack. Décadas después de estos perturbadores eventos, los investigadores lograron identificar positivamente a un sospechoso gracias a recursos que no estaban disponibles en los años 80. En 1989, una de las víctimas fue una niña de 11 años. Ella fue secuestrada y agredida sexualmente. La investigación inicial comenzó el 23 de abril de ese año, cuando la policía de Danbury respondió a una denuncia en la residencia de la víctima, ubicada en el vecindario de las avenidas Lake y Merrimack. La niña relató que se despertó entre las 3 y las 4 de la madrugada, encontrando a un hombre joven con el rostro cubierto, quien le tapaba la nariz y la boca, mientras sostenía un cuchillo contra su garganta. Ella dormía en la sala de su casa, acompañada por 2 de sus hermanos, cuando 2 hombres la levantaron del sofá en el que descansaba y la sacaron de la vivienda. Una vez afuera, la niña contó que los 2 hombres la pusieron en el suelo, la levantaron y le ordenaron caminar. Ella obedeció, caminando mientras uno de ellos la apuntaba con un cuchillo en la espalda. Los hombres la llevaron a una casa en construcción en la calle Merrimack, donde, a punta de cuchillo, la forzaron a entrar. Luego, la obligaron a subir al segundo piso del edificio, donde le ordenaron desvestirse y acostarse sobre un suelo de madera contrachapada.
La víctima declaró a la policía que fue agredida sexualmente repetidamente por uno de los atacantes, quien estaba enmascarado, mientras el otro sostenía un cuchillo apuntando a su cabeza. Durante la investigación inicial, la niña describió al hombre enmascarado como un individuo blanco, corpulento, de aproximadamente 1 metro, con 73 centímetros de altura. El segundo sospechoso fue descrito como un hombre blanco, delgado, con cabello amarillo ondulado o rizado que le llegaba al cuello, y una estatura de 1 metro con 75 centímetros. Tras agredirla en múltiples ocasiones, los hombres le ordenaron vestirse nuevamente. La amenazaron con acabar con su vida y con la de su madre si le contaba a alguien lo sucedido. Después, la llevaron de regreso a su casa, donde le dijeron que entrara por la puerta trasera. Luego, huyeron a pie. Al regresar a casa esa misma mañana del 23 de abril, la niña le contó a su madre lo que había ocurrido. Su madre contactó de inmediato al departamento de policía de Danbury y la víctima fue trasladada al hospital de Danbury para una evaluación médica y de agresión. Los investigadores determinaron que los sospechosos habían ingresado al hogar de la víctima a través de una ventana de la cocina que estaba abierta y obtuvieron huellas dactilares en el exterior de esta. También encontraron virutas de madera en el sofá donde la niña dormía la noche de su secuestro, así como en el piso cercano al sofá y en su cabello. La policía localizó la casa en construcción en la calle Merrimack y verificaron que la estructura coincidía con la descripción dada por la víctima. Posteriormente, la llevaron al lugar donde ella identificó el segundo piso como el lugar del ataque. Allí, los investigadores encontraron virutas de madera consistentes con las halladas en su hogar y en su cabello. También recogieron un pequeño charco de evidencia que incluía sangre, en el área donde la niña dijo que ocurrió la agresión. Esta evidencia fue enviada al laboratorio forense del estado de Connecticut en 1989, pero en ese momento no se identificó a ningún sospechoso y el caso se enfrió. 3 décadas después, en noviembre del 2023, la víctima realizó una consulta sobre el caso. La Unidad de Víctimas Especiales del departamento decidió reabrir los archivos y abordar los ataques con nuevas perspectivas y tecnología moderna. La policía de Danbury informó que solicitaron un nuevo examen de las evidencias y obtuvieron un resultado en febrero del 2024 que vinculaba el ADN de David Coffey, de 54 años, con la mezcla de sangre y otras evidencias recolectadas en la residencia de la calle Merrimack en 1989. Con esta información, aseguraron una orden de arresto acusándolo de secuestro en primer grado y Coffey fue detenido el 22 de octubre. Basada en los recientes análisis de ADN obtenidos de las pruebas incautadas en 1989, la policía cree que Coffey era el sospechoso enmascarado. En abril de 1989, Coffey tenía 17 años y vivía en una casa en la calle Pea, a tan solo 180 metros de la residencia de la víctima. Su perfil de ADN coincidió a través del sistema CODIS. Es un delincuente convicto y actualmente está en libertad condicional por cargos graves en el estado de Georgia. Su libertad condicional siguió a una condena de 8 años de prisión por agresión agravada y posesión de armas de fuego en junio del 2013. Fue liberado en noviembre del 2022. Tras la coincidencia de ADN que vinculaba a Coffey con las evidencias, las autoridades obtuvieron una nueva muestra de ADN de la víctima y la enviaron al laboratorio forense del estado de Connecticut para análisis y comparación. El laboratorio utilizó tecnología moderna, no disponible en 1989, para analizar muestras tomadas durante el examen de agresión de la víctima y evidencias encontradas en el edificio de la calle Merrimack. Fue mediante estos análisis que se confirmó la coincidencia con el perfil de ADN de Coffey. Una comparación realizada en julio del 2024 entre las huellas dactilares tomadas de la ventana de la casa de la víctima en 1989 y las obtenidas de Coffey durante un arresto previo resultó ser inconclusa. Aunque la orden de arresto alega que Coffey agredió a la víctima, no ha sido acusado formalmente de agresión. En Connecticut,
El plazo de prescripción para agresiones graves es generalmente de 20 años, aunque hay excepciones dependiendo de la edad de la víctima y otros factores. Debido a que Coffey tenía 17 años en el momento de los presuntos crímenes, su caso fue inicialmente presentado en un tribunal juvenil y luego transferido a un tribunal de adultos. Coffey permanece detenido bajo una fianza de $750,000 en el Centro Correccional de Bridgeport y tiene programada una audiencia en el Tribunal Superior del Estado en Danbury el 20 de noviembre del 2024. La policía aún no ha identificado al segundo sospechoso y ha pedido la ayuda del público para identificarlo. Las autoridades publicaron el boceto original del segundo sospechoso, realizado en 1989. Continúan investigando varios crímenes similares que ocurrieron a finales de los años 80 y solicitan a cualquier persona con información que se comunique con el detective John Basil al número 203-797-46-68 o con el Departamento de Servicios de Investigación de la Policía de Danbury al 203-797-46-62 o a la línea de denuncias anónimas al 203-790-84-77. Terry Dollowee. Durante casi 40 años, el brutal asesinato de Terry Dollowee, de 24 años, proyectó una oscura sombra sobre Wisconsin. En febrero de 1985, Terry desapareció misteriosamente de su hogar y días después, su cuerpo decapitado y en llamas fue descubierto en un conducto rural. A pesar de los esfuerzos exhaustivos, el perpetrador permaneció elusivo y, con el paso de los años, muchos creyeron que el caso permanecería sin resolverse. Pero después de décadas de callejones sin salida, un arresto impactante y nuevas pruebas de ADN descubiertas han reavivado la esperanza. Terry Dollowee era originaria de River Forest, Illinois, un área suburbana cerca de Chicago. Criada en una familia de clase media, era conocida por ser una estudiante dedicada y una trabajadora incansable, equilibrando su vida académica con su empleo como gerente de un bar. En el momento de la tragedia, Terry era estudiante de último año en la Universidad de Wisconsin en La Crosse, donde estudiaba finanzas. Se había mudado a La Crosse para perseguir sus estudios y sus ambiciones, reflejando su determinación por construir una vida estable y exitosa. El trabajo de Terry en Peggy's, un restaurante exclusivo en el corazón de La Crosse, le permitía mantenerse mientras asistía a la escuela. Compartía un remolque como hogar con su prometido, Russell Lee, en la pequeña comunidad de Barre Mills. La pareja parecía llevar una vida estable juntos, y Terry esperaba con entusiasmo graduarse y comenzar su carrera. Además, tenía un pequeño caniche blanco llamado Susie, a quien amaba profundamente. El 14 de febrero de 1985, Terry terminó su turno en Peggy's. Era una fría noche de invierno cuando regresó a su remolque. Su bolso, su auto y todas sus pertenencias personales quedaron allí, pero Terry y Susie desaparecieron sin dejar rastro. Los días siguientes trajeron temor y confusión. Su prometido reportó su desaparición, pero no hubo pistas inmediatas. 4 días después, en una carretera remota del condado de Vernon, se realizó un macabro descubrimiento. Un transeúnte informó sobre un incendio en un conducto, donde la policía pronto encontró el cuerpo decapitado y quemado de Terry. La investigación sobre el asesinato de Terry fue extensa, pero, a pesar de los esfuerzos iniciales, estuvo marcada por la frustración y los callejones sin salida. Se entrevistó a cientos de personas y se siguieron posibles pistas, pero no surgió nada concreto. En un principio, los investigadores centraron su atención en la vida personal de Terry. Examinaron a su prometido, Russell, quien había sido la última persona en verla con vida. Sus hábitos de juego y su estrecha relación con los torneos de billar levantaron sospechas, pero, a pesar del escrutinio, no hubo pruebas directas que lo vincularan al crimen. La investigación se amplió para incluir a otras personas de su círculo social, incluyendo amigos y compañeros de trabajo, pero ninguna de estas líneas produjo un sospechoso.
A esto se sumó el desafío de que la cabeza de Terry y su perro desaparecido nunca fueron encontrados, lo que dejó a los investigadores sin pruebas críticas que pudieran arrojar luz sobre cómo y por qué se encontró un destino tan trágico. Entonces, en un giro frustrante, el caso comenzó a enfriarse. Sin tecnología de ADN en ese momento y solo con evidencia circunstancial, las autoridades tenían poco con qué trabajar. Creían que el perpetrador había planeado meticulosamente el crimen, utilizando un acelerante para quemar el cuerpo y destruir posibles pruebas. Aún así, las autoridades nunca se dieron por vencidas. A lo largo de los años, los investigadores revisaron periódicamente el caso, volviendo a entrevistar testigos y reexaminando las evidencias. A finales de los años 90, se descubrió una astilla de pintura en una sábana que había sido envuelta alrededor del cuerpo de Terry, lo que sugería un posible vehículo utilizado en el crimen. Pero, nuevamente, no fue suficiente para llevar a un arresto. Los investigadores siguieron adelante, esperando que algún día la nueva tecnología o una pista fresca trajeran respuestas a este caso. Ese día llegó en el año 2023, cuando los avances en tecnología de ADN abrieron el misterio y señalaron a un sospechoso que había estado oculto a plena vista. El avance en el caso de Terry Dollowee fue impulsado por una serie de desarrollos en la ciencia forense, específicamente en la tecnología de ADN, que había evolucionado significativamente. Los investigadores tomaron la decisión crucial de revisar las viejas pruebas, con la esperanza de que los nuevos métodos pudieran arrojar resultados que habían sido imposibles décadas atrás. Las autoridades obtuvieron una orden de registro para recolectar ADN de Michael Raymond Popp, un conductor de camión de Tomah, Wisconsin, quien durante mucho tiempo había pasado desapercibido en la investigación. Aunque Popp había sido entrevistado en 1985, nunca fue considerado un sospechoso serio en ese momento, ya que describió su relación con Terry como una simple conocida ocasional. Sin embargo, este nuevo impulso en la investigación volvió a poner a Popp en el centro de atención. Una muestra de ADN tomada de Popp en enero del 2023 fue enviada a un laboratorio forense para comparación. Los resultados fueron impactantes. El ADN de Popp coincidía con las muestras recolectadas durante la autopsia de Terry. Esta fue la primera evidencia sólida que vinculaba a Popp con el crimen. Durante las entrevistas con los investigadores, Popp inicialmente afirmó que solo había visto a Terry unas pocas veces y que realmente no la conocía bien. Pero cuando se le preguntó por qué su ADN coincidía con el ADN masculino encontrado dentro del cuerpo de Terry, Popp respondió: "Tal vez tuve una pequeña relación con ella durante 6 a 8 meses. Cuando los investigadores lo presionaron sobre por qué nunca había mencionado esto antes, Popp explicó: "Bueno, es un caso bastante serio. No quería estar asociado con eso". Aunque Popp mantuvo su inocencia diciendo que no era una persona violenta, la coincidencia proporcionó a los investigadores la evidencia concreta que necesitaban para arrestarlo el 24 de septiembre del 2024. Durante una audiencia de fianza en el Tribunal del Circuito del Condado de Vernon, el fiscal especial Kevin Croninger solicitó una fianza en efectivo de $2 millones. El juez Timothy Gaskell estableció la fianza en $1 millón. Popp, quien no estaba representado por un abogado en ese momento, intentó involucrar al fiscal Croninger en una discusión sobre un caso no relacionado en el condado de Monroe. En ese caso, enfrentaba cargos por acoso, amenazas, resistencia al arresto y posesión de sustancias ilegales. En un momento, Popp expresó su incredulidad, afirmando que estaba estupefacto sobre por qué estaba en la corte o bajo custodia por el cargo de homicidio. Si es declarado culpable en el caso de Terry, Popp enfrenta la posibilidad de cadena perpetua. Durante casi 4 décadas, la familia de Terry y la comunidad quedaron con preguntas sin respuesta. Con la tecnología moderna de ADN vinculando a Popp con el crimen, hay esperanza de que las respuestas tan esperadas por fin salgan a la luz. Aunque Popp niega su responsabilidad, los próximos procedimientos legales podrían, al fin, traer cierre a quienes han pasado años buscando justicia para Terry Dollowee. Melanie White,
una mujer y madre que se había mudado al Valle de Las Vegas, Nevada, con su novio en la primavera de 1994, desapareció la noche del 26 de agosto. Fue encontrada sin vida al día siguiente. La persona responsable de su muerte permaneció desconocida durante casi 30 años. El 27 de agosto de 1994, dos hombres estaban de excursión cuando descubrieron los restos de una persona no identificada en el Boulevard Lake Mead, cerca de la entrada al área recreativa del lago Mead. Se determinó que los restos eran de una mujer blanca. Su cuerpo había sido arrastrado y colocado en un área de drenaje. Tras una autopsia realizada al día siguiente, la oficina del forense del condado de Clark determinó que los restos eran de Melanie White, de 27 años. La policía cree que fue arrastrada desde un auto hacia el área de drenaje, estrangulada y asesinada con un traumatismo contundente. El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas lideró la investigación y se recibieron muchas pistas, pero, desafortunadamente, ninguna tuvo éxito en identificar a la persona responsable de la muerte de Melanie, y el caso quedó sin resolver. En el año 2010, los detectives de casos sin resolver del departamento revisaron el caso y enviaron evidencia de la escena del crimen para pruebas tradicionales de ADN. Se desarrolló un perfil de un sospechoso masculino desconocido. Este perfil fue cargado en el sistema CODIS, pero no coincidió con ninguna persona conocida. En el año 2021, utilizando fondos proporcionados por la Liga de la Justicia de Vegas, el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas envió evidencia a Othram con la esperanza de determinar si pruebas avanzadas de ADN podían identificar a la persona responsable de quitarle la vida a Melanie. Usando secuenciación genómica de grado forense, los científicos de Othram desarrollaron un perfil de ADN del sospechoso masculino desconocido. Este perfil fue utilizado en una búsqueda genealógica por el equipo de genealogía genética forense de Othram para desarrollar nuevas pistas en el caso. Estas pistas fueron entregadas a los detectives del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, quienes llevaron a cabo una investigación de seguimiento. Dicha investigación condujo a la identificación de posibles familiares del sospechoso. El 22 de octubre del 2024, se realizaron pruebas de ADN comparativas que llevaron a la identificación positiva del sospechoso como Arthur Lavery, nacido el 7 de septiembre de 1955. Lavery creció en el área de Las Vegas y tenía 38 años cuando acabó con la vida de Melanie. Lavery falleció en mayo del 2021 debido a complicaciones relacionadas con el COVID-19. Anteriormente, había sido arrestado en el área de Las Vegas por agresión. Durante un evento de prensa, los hermanos menores de Melanie, Walter y Jason White, hablaron sobre su hermana fallecida. Dijeron: "Siempre extrañaremos a Melanie y creemos que la resolución de su caso traerá una medida de paz para ella y para todos nosotros". Jason y Walter contaron que muchos miembros de su familia quedaron devastados por la pérdida de Melanie, pero ahora encuentran algo de consuelo con esta noticia. Walter expresó que Melanie era una persona muy amable y que su muerte fue una pérdida trágica. Jason añadió que la amaban muchísimo. El hijo de Melanie, que tenía al momento de su muerte, ahora tiene 33 años. Shannon Holihan. Durante 2 décadas en Flint, Michigan, el caso sin resolver de Shannon Holihan permaneció en el olvido. Su cuerpo fue encontrado en un estacionamiento, parcialmente vestido y con marcas de un ataque brutal, mientras que su querido Chevrolet Corvette de 1994 desapareció sin dejar rastro. Los años se convirtieron en décadas y todas las pistas se enfriaron hasta que, en un giro del destino, un avance con evidencia de ADN por fin vinculó a un sospechoso con el crimen. Shannon Daniel Holihan nació y creció en Grand Blanc, Michigan, donde desarrolló una reputación como una persona brillante y solidaria. Asistió a escuelas locales y destacó académicamente, llegando a cursar una carrera en programación de computadoras. A principios de sus 30 años, Shannon había establecido una exitosa carrera en la sede de Kmart Corporation en Troy. Fuera del trabajo, Shannon era un hijo devoto
cuidando de su madre, quien era sobreviviente de un derrame cerebral. Shannon también era miembro de la comunidad LGBTQ y, a finales de la década de los 90, frecuentaba bares locales como el State Bar y el Club Triangle en Flint, lugares populares de reunión para la comunidad que ofrecían un sentido de camaradería y aceptación. Nadie podría haber imaginado que una noche casual se tornaría en tragedia, dando inicio a una serie de eventos oscuros. La noche del 26 de mayo de 1998, Shannon fue visto por última vez saliendo de su trabajo, probablemente con el entusiasmo de disfrutar de una salida nocturna. Tenía planes de visitar el State Bar, un popular bar en Dort Highway en Flint, conocido por su ambiente social. Testigos informaron haberlo visto en el bar temprano esa noche, donde interactuó con amigos y disfrutó de la compañía de otros asistentes. A medida que avanzaba la noche, varias personas notaron su presencia y parecía estar de buen ánimo. Pero a medida que pasaban las horas, comenzaron a surgir preocupaciones cuando Shannon no regresó a casa. Su madre, quien dependía de su apoyo, se inquietó cada vez más cuando él no se comunicó con ella. La mañana siguiente, el 27 de mayo, alrededor de las 8:30 de la mañana, el dueño de un restaurante descubrió el cuerpo inconsciente de Shannon en un callejón detrás del restaurante Empress of China, ubicado cerca del bar que había visitado. Fue encontrado parcialmente vestido, con solo una camiseta, y había sufrido un traumatismo contundente grave en la parte posterior de la cabeza, lo que indicaba un ataque violento. Los investigadores dedujeron posteriormente que Shannon probablemente se encontró con su atacante después de salir del bar. Testigos presenciales afirmaron que había hablado con un joven en una bicicleta de montaña poco antes de desaparecer. A pesar de los esfuerzos inmediatos por localizar su Chevrolet Corvette de 1994, que había sido robado, las pistas se agotaron rápidamente. Shannon fue llevado al centro médico Hurley, donde permaneció en coma durante 2 días antes de sucumbir a sus heridas el 30 de mayo. Su muerte marcó el inicio de un largo caso sin resolver. El avance en la investigación del caso de Shannon Hoolihan llegó en el año 2024, más de 25 años después del crimen. La unidad de casos sin resolver del Departamento de Policía de Flint, establecida con fondos del Acta de Rescate estadounidense y la Fundación Mott, había estado revisando activamente casos sin resolver, y el de Shannon fue uno de ellos. En un giro afortunado de los acontecimientos, los detectives reexaminaron las pruebas existentes, en particular las muestras de ADN recolectadas debajo de las uñas de Shannon. Estas pruebas, preservadas desde la investigación inicial, representaban un posible vínculo con su atacante. El Laboratorio de Crímenes de la Policía Estatal de Michigan, utilizando técnicas forenses avanzadas desarrolladas significativamente a lo largo de los años, realizó un nuevo análisis de las muestras. Posteriormente, se encontró una coincidencia. El ADN pertenecía a Eric Dukes, un hombre de 53 años que había sido arrestado recientemente por un crimen no relacionado. Este hallazgo fue crucial, ya que sugería que Shannon había luchado con su atacante y que el ADN bajo sus uñas era un indicio de un acto defensivo durante el encuentro violento. Tras confirmar la coincidencia de ADN, los detectives revisaron las circunstancias que rodearon la noche de la tragedia. Investigaron el historial de Dukes y cualquier conexión que pudiera haber tenido con Shannon o con los lugares que frecuentaba. Además, comenzaron a reconstruir una línea de tiempo que vinculaba a Dukes con los últimos movimientos conocidos de Shannon. Los hallazgos de la unidad de casos sin resolver los llevaron a buscar información adicional. Una pista de Crime Stoppers, no relacionada con el caso de Shannon, proporcionó más evidencias que vinculaban a Dukes con el crimen. Mientras reunían más detalles, los investigadores encontraron relatos de testigos que sugerían que Dukes y Shannon habían interactuado esa noche, ofreciendo una imagen más clara de los eventos que llevaron al crimen. Con estas pruebas, el fiscal del condado de Genesee, David Layton, anunció cargos contra Dukes por delitos graves relacionados con la muerte de Shannon y el robo de su auto.
La capacidad de acusar a un sospechoso no solo fue una victoria para la unidad de casos sin resolver, sino también un momento significativo para la familia y amigos de Shannon, quienes habían buscado justicia durante mucho tiempo por su trágica muerte. David Lee Toney. En el corazón de Raleigh, Carolina del Norte, ha resurgido un oscuro capítulo de hace casi 3 décadas, reavivando la búsqueda de justicia para una víctima que durante mucho tiempo se creyó olvidada. Un hombre fue arrestado y acusado en relación con un brutal ataque ocurrido en 1998. Este arresto es un ejemplo perfecto de cómo los avances en la ciencia forense están reabriendo casos no resueltos décadas después de que ocurrieron. En las últimas horas de aquel fatídico día de 1998, la vida de una mujer cambió para siempre. Aunque los detalles específicos del ataque permanecen en secreto para proteger la identidad de la víctima, se sabe que el incidente fue violento y horroroso. La víctima denunció haber sido secuestrada y atacada. A pesar de su valentía al presentarse, la investigación del crimen avanzó poco. Luego, el caso se enfrió como hielo, convirtiéndose en una estadística más en una larga lista de asaltos no resueltos. Años después, la esperanza resurgió gracias a la iniciativa de Kits de agresión sexual, lanzada por el Departamento de Justicia de Carolina del Norte, que busca abordar el atraso de Kits de agresión sin analizar en todo el estado. Como parte de esta iniciativa, se reexaminó la evidencia del caso de 1998, lo que llevó a un avance significativo. Una muestra de ADN recolectada en la escena del crimen se ingresó en el sistema CODIS. En octubre del 2024, en un giro sorprendente, se encontró una coincidencia positiva. El perfil de ADN de David Lee Toney estaba vinculado con las evidencias recolectadas en el lugar del crimen. Esta conexión dio nueva vida a la investigación, lo que llevó a las autoridades a actuar rápidamente. Con el arresto de Toney, el Departamento de Policía de Raleigh espera brindarle a la víctima la justicia que ha esperado durante tanto tiempo. Toney enfrenta serios cargos por delitos graves, incluidos asalto en primer grado, intento de agresión en primer grado, secuestro y asalto que infligió lesiones graves. Marquail Marvista Helams. El 31 de enero del 2014, un tranquilo camino de grava en el condado de Greenville, Carolina del Sur, se convirtió en una escena del crimen cuando el cuerpo de un adolescente local fue encontrado sin vida y lleno de disparos. Durante más de 7 años, el caso permaneció frío, sin respuestas a la vista, hasta que una pista crucial reavivó la investigación. Lo que siguió fue una serie de arrestos y revelaciones sorprendentes que desentrañaron un caso sin resolver que muchos temían que nunca se resolviera. Ahora, un hombre está condenado, pero la historia completa recién comienza a salir a la luz. Antes de que la tragedia golpeara, Marquail Marvista Helams era un joven de 19 años lleno de potencial y un profundo amor por el fútbol. El 31 de enero del 2014, el cuerpo de Marquail fue encontrado por un transeúnte a lo largo de un tranquilo sendero de grava cerca de la carretera Davis en Piedmont, Carolina del Sur, mientras paseaba a su perro. El descubrimiento se produjo después de que le hubieran disparado varias veces a Marquail y dejado en el bosque. Los oficiales de la ley que respondieron fueron inmediatamente impactados por la brutalidad del crimen, pero había pocas pistas para explicar lo sucedido. Sin testigos, sin un motivo claro y sin pistas evidentes, la investigación rápidamente llegó a un punto muerto. Los investigadores examinaron los detalles de su vida con la esperanza de encontrar una razón para el crimen violento. Descubrieron que Marquail había estado en contacto con algunas personas en las horas previas a su muerte, incluidos sus excompañeros de cuarto, pero las circunstancias exactas que rodearon el crimen seguían siendo inciertas. Los detectives dedujeron que Marquail probablemente había ido a encontrarse con alguien que conocía para una transacción de sustancias ilegales. Había subido a un auto, pero la situación rápidamente se volvió violenta. Le dispararon y abandonaron en el bosque, y nadie podía explicar el motivo. Su antiguo entrenador de fútbol, Rob Searfoss, dijo: «Era uno de esos jugadores que, incluso si esto no hubiera sucedido, toca tu corazón. Si te tomabas el tiempo de conocerlo, era un buen chico.
solo quería que las personas se preocuparan por él. Con el paso de los años, el caso quedó archivado entre otros expedientes de casos sin resolver, sin nuevos avances. Sin embargo, los investigadores nunca se dieron por vencidos. Revisaron pruebas, reexaminaron declaraciones de testigos y exploraron cada posible pista. A pesar de sus esfuerzos, parecía que las respuestas nunca llegarían, y el caso estaba a punto de ser considerado imposible de resolver. Pero, lo que nadie sabía era que el gran avance estaba más cerca de lo que imaginaban. En el año 2021, una pista proporcionada a Crime Stoppers reavivó la investigación. El informante proporcionó información crucial a las autoridades, señalando un vehículo utilizado por los sospechosos la noche del crimen. Esta revelación inició una cadena de eventos que desvelaría la verdad detrás de la trágica muerte de Markyle. Los investigadores concentraron sus esfuerzos en rastrear el vehículo, que fue localizado en el condado de Pickens. La tecnología forense, incluyendo el análisis de ADN táctil, fue clave para vincular a los sospechosos con el crimen. Este análisis, que identifica rastros diminutos de material genético dejado en superficies, reveló huellas de ADN de los sospechosos en el vehículo. Con esta evidencia forense en mano, la investigación tomó fuerza. Los detectives pronto reconstruyeron los eventos que llevaron a la muerte de Markyle. Descubrieron que, el 31 de enero del año 2014, Markyle había acordado reunirse con sus antiguos compañeros de cuarto, Raheem Jarrett Griffin y Destany Maria Fields, junto con Chris Thomas Capatino, bajo la suposición de que iban a comprar sustancias. Lo que parecía una transacción rutinaria terminó siendo fatal cuando el grupo se dirigió a un apartado camino de grava cerca de la carretera Davis, en Piedmont. Los investigadores determinaron que Markyle fue disparado varias veces y dejado sin vida fuera del vehículo. Al indagar más profundamente, los detectives encontraron pruebas de conflictos previos entre Markyle y los otros sospechosos. Esto sugería que el crimen no fue un acto al azar, sino el resultado de tensiones crecientes entre ellos. Estos conflictos pudieron haber sido alimentados por problemas personales o rencores, aunque las motivaciones exactas detrás del tiroteo seguían sin estar claras. Incluso sin un motivo definido, la combinación de evidencia de ADN, la pista de Crime Stoppers y las declaraciones de los sospechosos ayudaron a construir un caso sólido. El 15 de abril del año 2021, los agentes de la ley arrestaron a Raheem Jarrett Griffin, Destany Maria Fields y a Chris Thomas Capatino, quienes fueron acusados del crimen fatal, conspiración criminal y otros delitos relacionados. Griffin enfrentó cargos adicionales por posesión de un arma durante un crimen violento. Los tres sospechosos fueron llevados al centro de detención del condado de Greenville, donde permanecieron sin derecho a fianza. El 18 de abril del año 2024, después de un juicio que duró 4 días, el juez de circuito Patrick Cleburne, Fant III, sentenció a Raheem Jarrett Griffin, de 31 años, a 45 años por el crimen y 5 años adicionales por posesión de un arma durante un acto violento. Capatino y Fields enfrentarán sus propios juicios en los próximos meses. El arresto y la condena representaron un punto de inflexión significativo en el caso. Brindaron cierto grado de cierre a la familia de Markyle y a su comunidad, quienes habían esperado justicia durante mucho tiempo. Hockey Shepard. En 1985, una querida maestra de Kinston, Carolina del Norte, fue brutalmente agredida y tiroteada en su casa. El caso permaneció sin resolver durante casi 40 años, pero gracias a las pruebas de ADN, llegó a su fin en el año 2024. El 8 de enero de 1985, miembros del Departamento de Policía de Kinston respondieron a la residencia de Hockey Shepard, de 62 años, ubicada en el número 1100 de la calle Caswell Este en Kinston. Hockey era una maestra jubilada que vivía sola. Fue encontrada sin ropa en el suelo de su vivienda por una amiga. Había sido agredida, baleada y apuñalada. Los investigadores fueron llamados a la escena y solicitaron la ayuda de la Oficina Estatal de Investigaciones de Carolina del Norte.
Además, el Cadillac Burdeos modelo 1983 de Hockey había sido robado y posteriormente encontrado en una escuela primaria local. A pesar de innumerables horas de investigación, no se pudo identificar al responsable del brutal ataque y la muerte de Hockey. A medida que pasaron los años, los detectives continuaron trabajando sin descanso, revisando cada detalle. Sin embargo, el caso quedó sin resolver. En ese momento, las pruebas de ADN no eran tan avanzadas como ahora, pero los investigadores lograron recolectar evidencia que podría ser utilizada en el futuro. Con el tiempo, el caso fue reabierto a medida que avanzaba la ciencia forense. Se desarrolló un perfil de ADN a partir de las pruebas recolectadas en la escena del crimen, el cual fue ingresado en la base de datos CODIS. Sin embargo, la búsqueda no arrojó coincidencias, dejando el caso de la agresión y muerte de Hockey sin resolver durante décadas. En 2023, el Departamento de Policía de Kinston, en colaboración con el FBI y la Oficina Estatal de Investigaciones de Carolina del Norte, envió evidencia forense a Othram con la esperanza de que pruebas de ADN avanzadas pudieran ayudar a identificar al sospechoso masculino. Los científicos de Othram utilizaron técnicas de secuenciación genómica de grado forense para construir un perfil de ADN integral del sospechoso desconocido. Tras completar el proceso, el perfil genético fue entregado al equipo de genealogía forense del FBI, quienes generaron nuevas pistas investigativas. El 30 de septiembre del 2024, miembros del Departamento de Policía de Kinston presentaron la evidencia obtenida del perfil genético al fiscal del condado de Lenoir. Los resultados identificaron al sospechoso como Thomas Williams Wade Jr. Wade tenía 28 años al momento del crimen y fue entrevistado inicialmente como un posible sospechoso. Poco después del hecho, se mudó del área de Kinston y pasó el resto de su vida en el condado de Granville, donde falleció en el año 2007. Si Wade estuviera vivo hoy, habría sido acusado de homicidio en primer grado y hurto por el robo del auto de Hockey. Esta información ayudó a brindar cierre a la familia de Hockey Shepard después de 39 largos años de espera. El detective jubilado Tommy Lewis, quien fue una de las primeras personas en llegar a la escena en 1985, dijo sentirse orgulloso de que él y el resto del Departamento de Policía de Kinston nunca se dieron por vencidos. A lo largo de los años, Lewis nunca dejó de pensar en Hockey. El hijo del sospechoso, Thomas Wade III, comentó que se enteró de que su padre era sospechoso tras recibir cientos de llamadas y mensajes después del anuncio de la policía de Kinston. Expresó sentirse molesto porque considera que su padre está siendo señalado como culpable sin un debido proceso, y ahora le toca a él defender la dignidad de su padre. Thomas dijo: «Mi padre ya no está aquí. Entonces, ¿por qué mi familia está siendo torturada y públicamente humillada? Eso no está bien. La situación ocurrió hace 40 años, pero esto no es justicia. Esto es abrir heridas. Tanto la víctima como el acusado llevan mucho tiempo fallecidos. Si mi padre realmente hizo esto, entonces debería haber enfrentado la justicia por ello». Sin embargo, Thomas dice que cree que el público ya ha decidido que su padre es culpable. Thomas asegura que habló con un oficial sobre el caso y siente que la evidencia no vincula a su padre directamente con este crimen, solo con el asalto. Dijo que no tienen un arma ni huellas dactilares. Thomas espera cambiar el enfoque hacia recordar a su padre como un pilar en su comunidad y en la vida. Comentó que su padre era el tipo de hombre que siempre estaba presente para sus hijos y cumplía con sus responsabilidades. La policía de Kinston dijo que no pueden comentar sobre este asunto debido a que la familia ha iniciado acciones legales contra ellos. Gregory Dahl Nickel. En 1972, un soldado del ejército llamado Gregory Dahl Nickel fue fatalmente baleado mientras estaba en una cita, y su acompañante fue secuestrada y agredida. El caso se enfrió como nieve, pero sería resuelto más de 5 décadas después. Gregory, de 21 años, estaba en Bernal, Utah, visitando a su familia por el Día de Acción de Gracias.
El 26 de noviembre de 1972, estaba en una cita con una joven de 18 años, cuyo nombre no fue revelado cuando fueron emboscados. Estaban estacionados en un mirador panorámico de la carretera 40, cuando un hombre tocó la ventana, diciendo que había tenido un accidente. Este pidió un aventón para regresar a la ciudad, y cuando Gregory aceptó ayudar, le disparó al menos 3 veces. El sospechoso secuestró el auto de Gregory con la mujer adentro, y se reunió con un segundo sospechoso más adelante en la carretera. Ambos condujeron hasta lo que ahora se conoce como el embalse de Brough, donde presuntamente incendiaron el auto de Gregory con él aún adentro. Posteriormente, secuestraron a la mujer y la agredieron sexualmente. Los sospechosos retuvieron a la mujer contra su voluntad durante varias horas antes de liberarla al este de la ciudad de Duchesne, donde ella encontró ayuda y se recolectó ADN. La acompañante de Gregory le contó a la oficina del sheriff lo que sucedió esa noche. Según su relato, Gregory intentó protegerla del ataque, creyendo que algunos de los disparos también estaban dirigidos a ella. Ella recordó que los sospechosos claramente habían acabado con la vida de Gregory. No sabía quiénes eran, y los detectives tardaron décadas en identificar a los responsables. Durante años, el entonces sheriff del condado de Uintah, Arden Stewart, investigó el caso, pero no logró identificar o localizar a los sospechosos, y el caso quedó sin resolver. En 2019, la oficina del sheriff presentó nuevamente las pruebas recolectadas en 1972 al Laboratorio Criminalístico del estado de Utah, incluyendo el ADN recolectado en el hospital donde atendieron a la acompañante de Gregory tras el ataque. Luego, en 2022, durante el 50 aniversario del asesinato de Gregory, la oficina del sheriff anunció que, mediante pruebas de ADN, Daniel Arthur Bell fue identificado como uno de los 2 hombres involucrados en el caso. Sin embargo, Bell nunca fue arrestado porque falleció en 2019 a la edad de 88 años. A pesar de esto, los detectives creían que el segundo sospechoso, más joven, aún estaba vivo y continuaron con la investigación. Cuando Bell fue identificado como sospechoso, los detectives hablaron con su viuda y supieron que antes de su fallecimiento, Bell había sido condenado por agresión en Oregón en 1987. Además, se descubrió que un amigo suyo, llamado Gene, había estado involucrado en una agresión en Washington. Según los documentos, Bell no había visto a Gene desde los años 80 o 90. Luego, las autoridades respondieron a un llamado no relacionado en la residencia de Darrell Eugene Choate y obtuvieron una muestra de ADN. Esta fue comparada con la muestra de ADN del sospechoso desconocido en el caso sin resolver de Utah. Según los documentos presentados, las pruebas de ADN revelaron que Choate coincide directamente con uno de los sospechosos responsables del asesinato de Gregory Dahl Nickel y la agresión a la mujer que lo acompañaba en su cita. Esta coincidencia directa de ADN es prueba de que Choate es uno de los 2 sospechosos y no solo un pariente cercano de uno de ellos. Los detectives descubrieron que Choate, de 74 años, quien reside en Tooele, Utah, tiene un extenso historial criminal. Según las acusaciones, Choate también ha hecho declaraciones donde asegura que puede leer mentes. Lynette Nickel Ray, hermana de Gregory, dijo en un comunicado: «Cuando mi hermano fue asesinado, hablé con él. Por supuesto, él no estaba allí, pero sabía que estaba presente en espíritu. Le dije, hace 52 años, que nunca me detendría. Iba a encontrar a quien le hizo esto. Solo quiero poder mirarlo a la cara y preguntarle por qué». El 1 de noviembre del 2024, Choate fue acusado de asesinato en primer grado, un delito grave. Sin embargo, debido a problemas médicos no especificados, no fue arrestado en ese momento. El 26 de noviembre, 52 años después del día en que ocurrió el crimen, Choate fue arrestado y trasladado a Vernal, donde está detenido en la cárcel del condado de Uintah, Sonia Charles. En el tranquilo pueblo de Jeanerette, Luisiana, una fría mañana de enero de 1994,
trajo consigo un descubrimiento desgarrador. Detrás de un lavado de autos local, se encontró a una recién nacida abandonada dentro de un basurero de metal. Su corta vida terminó antes de que realmente pudiera comenzar. Durante años, la niña permaneció sin nombre, conocida únicamente como Baby Jane Doe. El misterio que rodeaba su trágico final se fue enfriando con el tiempo, pero tras 25 años de silencio, un avance inesperado salió a la luz, desvelando los secretos del pasado. Era una mañana ordinaria y fría, el 24 de enero de 1994, cuando Bob Fontano, dueño del lavado de autos Bob en Jeanerette, Luisiana, hizo un hallazgo impactante. Mientras sacaba la basura, algo llamó su atención: un tambor metálico de 55 galones detrás del lavado. La curiosidad se convirtió en horror cuando miró dentro y vio la diminuta forma sin vida de una recién nacida. La pequeña, luego apodada Baby Jane Doe por los investigadores, yacía en la basura con el pulgar en la boca. Su cordón umbilical y la placenta aún estaban adheridos. La bebé había estado viva solo unas pocas horas antes de sucumbir al intenso frío. Las temperaturas habían bajado a los 4 grados centígrados durante la noche, y dentro del helado tambor metálico, la bebé había fallecido trágicamente. Las autoridades llegaron rápidamente al lugar, pero las investigaciones iniciales revelaron pocas pistas. No había señales de trauma externo o interno en el cuerpo de la niña, pero una manta, una faja y un recibo de 4 días de antigüedad, encontrados cerca del lugar, sugerían que el nacimiento de la bebé había sido ocultado. A pesar de los esfuerzos extensos de las fuerzas del orden locales, incluyendo la promesa del jefe de policía interino, Kerry Davis, de encontrar a la madre, el caso pronto se enfrió. Las pistas se desvanecieron y la tecnología de ADN de la época no podía proporcionar respuestas definitivas. El funeral de Baby Jane Doe reunió a cientos de dolientes de Jeanerette que se unieron para honrar a la bebé, a quien consideraban suya. Oficiales del Departamento de Policía de Jeanerette actuaron como portadores del féretro, y los habitantes del pueblo donaron un vestido de bautizo blanco, un gorro y hasta una muñeca Raggedy Ann para asegurar que la bebé no fuera enterrada sola. La investigación se prolongó durante años sin nombre, sin sospechosos y sin respuestas. Sin embargo, 25 años después, un renovado impulso por resolver el caso lo abriría de par en par. En 2019, surgió un avance desde la fuente menos esperada: los avances en la tecnología de ADN. Todo comenzó cuando la oficina del sheriff de Iberia Parish reabrió el caso tras un renovado esfuerzo de un grupo local de defensa de casos sin resolver, decididos a llevar justicia a la olvidada bebé. El detective Scott Hotard asumió el liderazgo de la investigación y, con la ayuda del laboratorio criminalístico de Acadiana, las pruebas recolectadas en la escena del crimen fueron reexaminadas con una perspectiva renovada. Esta vez, un análisis de ADN de vanguardia permitió desarrollar un perfil que había sido imposible obtener décadas atrás. A través de CODIS, se identificó una coincidencia familiar, y por primera vez en 25 años, surgió un nuevo sospechoso. Tras una investigación adicional, el detective Hotard rastreó el ADN hasta una mujer llamada Sonia Charles, una residente de 50 años de New Iberia. Se obtuvo una muestra de ADN de Charles y, cuando los resultados del laboratorio confirmaron la coincidencia, la verdad salió a la luz. Sonia Charles era la madre de Baby Jane Doe. Después de su arresto en 2019, Charles fue acusada de homicidio en primer grado por abandonar a su hija recién nacida en un basurero en 1994, lo que llevó a la trágica muerte de la bebé por hipotermia. A medida que la noticia del arresto se propagaba, la comunidad, que durante mucho tiempo había lamentado el trágico final de la bebé, quedó conmocionada una vez más. Muchos creían que el caso permanecería sin resolverse, pero con Charles enfrentando cargos graves, la justicia comenzó a tomar forma. Charles fue ingresada en la cárcel de Iberia Parish
en espera de su audiencia de fianza. El proceso legal apenas comenzaba. En 2023, un gran jurado del Tribunal del Distrito Judicial número 16 acusó formalmente a Charles de homicidio en segundo grado, lo que señaló que el caso avanzaría a juicio. La acusación trajo una renovada atención a la tragedia y planteó muchas preguntas sobre qué llevó a Charles a abandonar a su recién nacida de una manera tan cruel. Se esperaba que la defensa argumentara una reducción de los cargos, posiblemente enfocándose en las circunstancias que rodearon el embarazo y el estado mental de Charles en ese momento. Sin embargo, los fiscales se mantuvieron firmes en su búsqueda de justicia para la bebé, argumentando que las acciones deliberadas de Charles llevaron directamente a la muerte de la niña. Mientras el caso avanzaba en los tribunales, la gente de Jenrette mantenía la esperanza de que Baby Jane Doe por fin recibiera no solo justicia, sino también la dignidad de una identidad adecuada. Un nombre que reemplazara el anonimato que había llevado durante 25 años. Sarah Jane Carr, una madre amorosa de 6 hijos de Phoenix, Arizona, fue fatalmente tiroteada en su casa en 1998. El nombre del agresor permaneció desconocido durante más de 2 décadas, aunque la policía sabía cómo era físicamente. Luego, en 2016, la policía descubrió su nombre. Sin embargo, aunque ya sabían quién era, el sospechoso permaneció prófugo hasta que fue localizado y llevado ante la justicia. El 9 de julio de 1998, alrededor de las 11:12 de la noche, Sarah Jane Carr, de 28 años, fue tiroteada dentro de su casa cerca de la calle 14 y la carretera McDowell. Una persona que llamó al número de emergencias informó que una mujer había sido baleada y que un hombre había apretado el gatillo. Cuando los oficiales de la policía de Phoenix llegaron a la escena y entraron al hogar, encontraron a Sarah Jane sin vida en el suelo. Había recibido un disparo fatal en el rostro. El testigo que llamó al número de emergencias vio al hombre que le disparó y proporcionó a la policía una descripción. El caso fue entregado a los detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Phoenix. Los detectives originales que trabajaron en el caso solo conocían al hombre por su apodo, G. Sin embargo, no pudieron averiguar el nombre completo del sospechoso. La investigación del caso de Sarah se enfrió con el paso de los años, ya que los detectives no lograron identificar al responsable. En 2016, los detectives de casos sin resolver pudieron utilizar nueva tecnología para conectar el tiroteo con Javier Lorenzano Núñez, de 58 años. Los detectives descubrieron que Lorenzano Núñez pasó varios años en California después de cometer el crimen, antes de mudarse a México. Casi 10 años después de que fuera identificado, la policía en Phoenix y la oficina del fiscal del condado de Maricopa acusaron formalmente a Javier Lorenzano Núñez y emitieron una orden de arresto por el homicidio de Sarah. Los detectives contactaron a la Oficina de Asuntos Internos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que trabajó con las autoridades mexicanas para localizar y arrestar a Lorenzano Núñez. El Departamento de Justicia y el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos coordinaron para finalizar y completar la extradición de Lorenzano Núñez, de 58 años, a Phoenix el 23 de octubre del 2024. El Departamento de Policía de Phoenix tomó la custodia de Lorenzano Núñez, quien fue ingresado en la cárcel por la orden de arresto pendiente relacionada con el caso. Después de 26 años, el sospechoso en el caso de Sarah Jane enfrentará cargos por sus acciones de julio de 1998. Peggy Carr, hermana de Sarah, expresó: "Creo que ahora ella está bailando en el cielo". Sarah Jane fue una madre amorosa para sus 6 hijos, quienes en su mayoría la conocen a través de los preciados recuerdos compartidos por otros. Jessica Miller, hija de Sarah, dijo: "Ella tenía un corazón muy bondadoso. Amaba la banda Journey, así que cada vez que escucho su música, es difícil, pero siempre pienso en ella". La familia de Sarah temió durante años que la justicia nunca llegara, pero nunca dudaron en mantener vivo su recuerdo. Gregory Miller, su hijo mayor, quien tenía 11 años cuando perdió a su madre, recordó:
Siempre estaba ahí para nosotros, haciendo lo correcto por sus hijos. Fue una gran madre. Era realmente fuerte. Garrett, otro hijo de Sarah, canalizó su dolor convirtiéndose en policía en Austin, Texas. Expresó: crecer preguntándome si alguna vez habría justicia o cierre fue algo que no me gustó, y no quería que otros pasaran por eso. Después de graduarse de la academia, Garrett recibió un par especial de esposas, con las que soñaba atrapar al responsable de la muerte de su madre. Garrett describió el momento culminante cuando entregó sus esposas al detective y vio cómo éstas reemplazaron las del alguacil. La familia de Sarah se sintió abrumada por la emoción al enterarse de que Lorenzano Núñez fue acusado por el homicidio. Su mensaje para otras familias que buscan justicia en casos sin resolver es nunca perder la esperanza, mantenerse en contacto con los detectives y ser pacientes, ya que la justicia puede tomar tiempo. Byron Howard Carr. En 1988, un hijo, hermano y amigo amoroso, así como un maestro respetado y buen vecino, fue brutalmente arrebatado de este mundo. Pruebas forenses significativas permitieron a la policía atrapar al responsable. Byron Howard Carr, de 36 años, era profesor de inglés en la Escuela Secundaria Regional de Montague. En las primeras horas del 11 de noviembre de 1988, Byron fue estrangulado con una toalla en su dormitorio, en su casa en la avenida Lapthorne, Charlottetown, Canadá. Su cuerpo también presentaba múltiples heridas de arma blanca. El asesinato de Byron sacudió a la ciudad, a sus amigos, a su familia y a la comunidad LGBTQ. Cuando se descubrió su cuerpo, había un mensaje escrito con tinta en la pared que decía: «Volveré a matar». La policía indicó que creían que Byron había tenido relaciones consensuadas con un joven que llevó a su casa, y presumían que ese joven era el asesino. Byron mantenía su orientación sexual en secreto, pero esta salió a la luz tras su fallecimiento. El jefe Brad McConnell describió esa época como un periodo oscuro y desafortunado en la historia de la isla del Príncipe Eduardo, que obligaba a personas como Byron a socializar en las sombras y a tomar riesgos innecesarios. Este caso ha sido el único caso sin resolver en tiempos modernos en la isla del Príncipe Eduardo. Permaneció sin avances durante muchos años hasta que fue reabierto en 2007. La policía tenía esperanzas en los avances de la tecnología de ADN, particularmente en las pruebas recogidas de la ropa interior encontrada en la casa de Byron. Se utilizó genealogía genética para comparar el ADN de la escena del crimen. El jefe McConnell explicó: combinando los avances en ADN con el trabajo de genealogía genética, pudimos identificar a uno de los individuos asociados con los perfiles encontrados en la escena del crimen. A través de eso, identificamos a Todd Joseph Gallant como el donante de la evidencia que creemos fue depositada por el individuo que estuvo con Byron. El jefe de policía señaló que encontrar una coincidencia genética puede ser un proceso arduo. Implica recolectar muestras de ADN de los elementos de la escena del crimen, generar un perfil genético y luego cargar ese perfil a través de un mecanismo de aplicación de la ley en sitios web de genealogía como Family Tree DNA y GEDmatch. Esto puede llevar a una coincidencia de ADN familiar con otras muestras registradas en esos sitios. La policía de Charlottetown recibió asistencia del grupo forense Windham y del equipo de genealogía genética investigativa Convergence durante la investigación del caso de Byron. El jefe McConnell indicó que Gallant tiene antecedentes penales en Canadá, Texas y Arkansas. Previamente, había sido condenado por allanamiento y entrada ilegal en la isla del Príncipe Eduardo en 1987, solo un año antes del trágico asesinato de Byron. Según la policía, Gallant abandonó la isla después de 1988 y regresó solo en 2022. Las autoridades están trabajando con otras agencias para determinar una línea de tiempo de los movimientos de Gallant en los últimos 35 años. Todd Joseph Gallant, de 56 años, también conocido como Todd Joseph Irving,
fue arrestado el 25 de enero del 2024, alrededor de las 11 de la mañana con 55 minutos. Gallant, residente de la isla del Príncipe Eduardo, fue acusado de un cargo de homicidio en primer grado y un cargo de interferencia con restos humanos. Gallant tenía 21 años en el momento del brutal asesinato de Byron. La policía también arrestó a un segundo sospechoso esa misma semana, pero posteriormente fue liberado. La investigación continuó para determinar si tuvo alguna participación en el caso. Cuando se le preguntó al jefe McConnell si creía que el caso era un crimen de odio, respondió: "Esa es una respuesta que todos queremos saber. La nota sensacional encontrada en la escena del crimen sugeriría que lo fue. La familia de Byron solo desea conocer la verdad, sin importar cuál sea, sobre por qué su vida fue arrebatada de manera tan cruel. ¿Fue solo un crimen de odio o hubo otros factores involucrados?", se preguntan. Han sido 35 largos años de preguntas sin respuesta y de no saber quién fue el responsable. La familia de Byron lamenta que el caso haya tardado tanto en avanzar, ya que los padres de Byron fallecieron sin conocer la verdad sobre lo que le ocurrió a su hijo. Su hermano, John Carr, agradeció a la policía y a los ciudadanos por su arduo trabajo y dedicación al caso de Byron. Gallant se declaró inocente del homicidio de Byron en una corte de la isla del Príncipe Eduardo. El caso se pospuso varias veces para que los abogados pudieran recibir las pruebas. El abogado de Gallant, Chris Montigny, se presentó en su representación en la corte el 4 de julio del 2024. Su abogado renunció a la necesidad de una audiencia preliminar, un procedimiento judicial para determinar si hay suficientes pruebas para llevar el caso a juicio. Este fue el octavo llamado del caso de Gallant ante la corte desde su arresto en enero. Gallant regresará a la corte el 10 de diciembre. Amber Lynn Jenkins García. El cuerpo de Amber Lynn Jenkins. García fue descubierto hace casi 26 años, cerca de una zona boscosa en Morgan City, Luisiana, en 1998. Aproximadamente al mismo tiempo, se encontró el cuerpo de otra mujer. El responsable del crimen contra la segunda víctima ya ha sido sentenciado. Sin embargo, la persona responsable por la muerte de Amber permaneció desconocida durante muchos años, hasta que se estableció una conexión entre ambos casos. El 8 de octubre de 1998, el Departamento de Policía de Morgan City respondió a un llamado en la carretera Youngs acerca de un cuerpo que había sido descubierto detrás del Parque Youngs, cerca de una zona boscosa. Cuando los oficiales llegaron al lugar, encontraron el cuerpo de Amber Lynn Jenkins García. La investigación comenzó con la División de Detectives del Departamento de Policía de Morgan City, quienes determinaron que la causa del fallecimiento de Amber fue un homicidio. Durante el curso de la investigación, los investigadores recolectaron múltiples evidencias que fueron analizadas por especialistas en criminalística. A medida que la investigación avanzaba, la información y las pistas se enfriaron, y los investigadores no pudieron determinar quién era el responsable de la muerte de Amber. Más tarde, ese mismo año, el 25 de diciembre de 1998, los investigadores del Departamento de Policía de Morgan City respondieron a un llamado en la calle Duke relacionado con el cuerpo de otra víctima femenina que había sido encontrado. Los investigadores determinaron que el cuerpo pertenecía a Jennifer Bedol. También concluyeron que su muerte fue el resultado de un homicidio. Los investigadores identificaron a John Willis Pittman Jr. como sospechoso en el caso de Jennifer. Pittman tenía 18 años en el momento del crimen. Fue acusado y posteriormente se declaró culpable de homicidio en la Corte Judicial del Distrito 16. Fue sentenciado a 40 años de trabajos forzados y quedó bajo custodia del Departamento de Correcciones de Luisiana. A lo largo de los años, los investigadores revisaron el caso de Amber para intentar encontrar nuevas pistas sobre su muerte. A principios del 2024, los investigadores en Morgan City resolvieron un caso de homicidio de hace un cuarto de siglo y no tuvieron que ir muy lejos para encontrar a su sospechoso. Los investigadores de la División de Detectives del Departamento de Policía de Morgan City
volvieron a presentar las pruebas recolectadas en la escena del crimen de Amber al Laboratorio Criminalístico de Acadiana. Con los avances tecnológicos en este campo, los resultados revelaron que el ADN recolectado de la escena vinculaba a John Willis Pittman Jr. con el caso de Amber. Gracias a las nuevas pruebas, la investigación fue reactivada. Los investigadores obtuvieron una orden de arresto contra Pittman por cargos de homicidio en segundo grado en relación con el caso ocurrido hace 26 años. Pittman, quien aún está encarcelado en el Centro Correccional Elaine Hunt por el homicidio de Jennifer Beadle, será acusado también de la muerte de Amber. Pittman permanecerá bajo custodia y será procesado por los nuevos cargos mientras espera los procedimientos judiciales en la Corte Judicial del Distrito 16. El jefe Chad M. Adams, del Departamento de Policía de Morgan City, dijo: «Deseo reconocer el trabajo de todos los investigadores, desde aquellos que participaron en la investigación original hasta los que revisaron el caso a lo largo de los años, así como a los investigadores actuales que lograron concluir esta investigación del horrible homicidio. El trabajo de todos estos investigadores ha traído justicia, no solo para Amber, sino también para la familia que dejó atrás. Amber era hija y madre». A medida que esta investigación llega a su fin, el jefe Adams y los investigadores del Departamento de Policía de Morgan City han estado en contacto y se reunieron con la familia de Amber. La familia de Amber está aliviada y muy agradecida de que por fin se haya resuelto su caso. William Joseph Pennell. Los restos de un hombre no identificado fueron encontrados en un campo en Markham, Ontario, Canadá, en julio de 1980. El individuo pasó a ser conocido como Markham Doe y su identidad permaneció como un misterio hasta que fue identificado con la ayuda de nueva tecnología de ADN. En julio de 1980, se hizo el escalofriante descubrimiento de los restos de un individuo no identificado al costado de la 11ª concesión entre la Avenida 14 y la Avenida Steeles en Markham, Ontario, Canadá. El descubrimiento fue hecho por un residente local. Al inicio de la investigación, los investigadores tenían muy poca información. En ese momento, se determinó que los restos pertenecían a un hombre blanco de entre 25 y 40 años. Al no poder identificar al hombre, pasó a ser conocido como Markham Doe. El largo retraso en descubrir la identidad del hombre se debió al estado del cuerpo cuando fue encontrado. El cuerpo estaba muy descompuesto y no había ninguna posibilidad de obtener una identificación física. Markham Doe pesaba aproximadamente entre 45 y 54 kilogramos. Medía 1,68 centímetros de altura y tenía cabello castaño oscuro de longitud media. La investigación sobre la identidad de Markham Doe fue dirigida por la Policía Regional de York. Los restos de Markham Doe fueron enterrados en el cementerio Mount Pleasant. Cuando en 2007 la Unidad de Casos No Resueltos de la Policía Regional de York realizó una exhumación para desarrollar una reconstrucción facial, también se obtuvo evidencia esquelética con el propósito de realizar pruebas de ADN. Un año después, se desarrolló un perfil tradicional de ADN que se cargó en la Base de Datos Nacional de ADN, pero no hubo coincidencias con individuos conocidos. En junio del 2022, la Policía Regional de York se asoció con Othram. La evidencia forense fue enviada al laboratorio de Othram y los científicos de Othram lograron desarrollar un extracto adecuado de ADN de Markham Doe. Luego utilizaron secuenciación genómica de grado forense para construir un perfil completo de ADN para el individuo. Este perfil fue devuelto a los investigadores de la Policía Regional de York para realizar una búsqueda de genealogía genética forense. Esta búsqueda permitió desarrollar nuevas pistas en el caso, lo que facilitó una investigación de seguimiento que llevó a posibles familiares del Markham Doe. El 3 de abril del 2023, Markham Doe fue identificado como William Joseph Pennell, de 26 años, de Toronto, Ontario. Joseph nunca había sido reportado como desaparecido a lo largo de los años. En noviembre del 2024, los detectives anunciaron lo que descubrieron durante su investigación adicional. William había estado en prisión por diversos delitos, incluidos robo a mano armada,
que cometió mientras estaba en libertad condicional. Debido a que violó su libertad condicional, fue devuelto al instituto Collins Bay en Kingston. Allí, le dijo a su oficial de caso que había otras 2 personas involucradas en el robo a mano armada de una tienda de Brampton Becker. William admitió su participación en el crimen, pero se negó a identificar a sus cómplices. Les dijo a sus oficiales del caso que, si lo hacía, su vida estaría en peligro. Fue condenado por el robo de Becker en abril de 1980. 2 meses después, escapó de prisión. Los registros de la fuga parecen haberse perdido. William aparentemente le dijo a un amigo que planeaba escapar a Sudamérica, lo que se reportó como su último contacto antes de que se descubrieran los restos no identificados un mes después. Después de más de 4 décadas, Markham Doe ha sido identificado. Ellsworth Arthur Teed, en agosto de 1934, el primer oficial de caza y pesca de tiempo completo de Idaho, desapareció mientras realizaba un viaje para investigar caza ilegal cerca de un área llamada Boulder Gulch, en las montañas al sur de Mullan, Idaho. Ellsworth Teed no regresó a casa y su desaparición permaneció sin resolverse durante casi 90 años. Ellsworth Arthur Teed creció en el condado de Clearwater y trabajó en las minas durante muchos años. Luego se mudó al condado de Shoshone y asumió el trabajo de guardabosques. Ellsworth desapareció en agosto de 1934 en una zona de bosques densos cerca de Mullan, a 120 metros al sureste de Sandpoint. Recibió una llamada de que podía haber caza ilegal de ciervos y aves en el área. Había encontrado evidencia el día anterior y volvió a Boulder Gulch para capturar a los cazadores furtivos. Antes de salir, se despidió de su esposa Alma y se dirigió en su Ford Modelo A con un almuerzo empaquetado. Estacionó su auto en el cementerio de Mullan, cerca de la base de la carretera Boulder Creek, y se adentró en el área boscosa. Ellsworth nunca regresó y su familia nunca volvió a saber de él. Alma les dijo a los oficiales que investigaban la desaparición de su esposo que él siempre le avisaba si iba a estar fuera durante la noche y que no era habitual que desapareciera sin notificarle. Se esperaba que Ellsworth asistiera al funeral de un vecino en la tarde del 28 de agosto, un servicio que no habría querido perderse. Alma temía que hubiera sufrido un accidente o que hubiera sido víctima de violencia a manos de otros. Los oficiales de la ciudad, el condado y el estado, junto con cientos de voluntarios, liberados de sus turnos en la mina de Mullan, la mina Bunker Hill en Kellogg y la mina Hecka en Bork, peinaron las colinas. Buscaron a Ellsworth incansablemente e incluso utilizaron perros de rastreo y aviones durante la búsqueda. Fue una de las búsquedas más grandes registradas en el condado de Shoshone. Cuando los oficiales peinaron Mullan, encontraron el almuerzo empaquetado de Ellsworth y su abrigo dentro de su auto cerrado con llave. También descubrieron tumbas poco profundas de ciervos muertos y evidencia de caza fuera de temporada de aves en el área donde Ellsworth estaba buscando a los cazadores furtivos, lo que indicaba que podría haber sido interrumpido durante su investigación. El caso de Ellsworth fue considerado el caso sin resolver más antiguo del estado. Aunque el cuerpo de Ellsworth Arthur Teed nunca ha sido encontrado, su muerte ha sido considerada durante mucho tiempo un asesinato. Se rumoraba que Ellsworth fue asesinado por el mismo grupo que él estaba buscando, y estos rumores circularon en la comunidad de Mullan durante décadas, pero no pudieron ser corroborados debido a que nunca se encontró su cuerpo. Alma declaró a su esposo como fallecido ante un tribunal el 6 de febrero de 1942, 8 años después de su desaparición. Se le otorgaron beneficios conyugales, y así fue como el caso quedó estancado hasta décadas después. La historia del guardabosques desaparecido se transmitió de generación en generación a lo largo de los años, y cada persona tenía un relato extenso y detallado sobre el presunto asesinato de Ellsworth, relatos que fueron corroborados. En 2023, los investigadores creyeron haber resuelto el caso de la era de la Gran Depresión del guardabosques de Idaho que desapareció en las montañas. En febrero del 2023, el Departamento de Pesca y Caza de Idaho
ingresó a Ellsworth en el Monumento Nacional de Oficiales de la Ley y en el Monumento de Oficiales de la Paz de Idaho para honrar su servicio cuando se perdió en el cumplimiento de su deber aquel día de 1934. Su conmemoración fue cubierta por estaciones de noticias locales, lo que motivó a las personas a ponerse en contacto con la oficina del sheriff sobre lo que les dijeron que le ocurrió hace tantos años. 4 personas se presentaron con información sobre lo que habían oído que sucedió. George Petland, su hijo adolescente John Robert Petland y otro adolescente, Oscar Downing, estaban cazando ciervos ilegalmente en el área de Mullan y se encontraron con Ellsworth. Petland acabó con la vida de Ellsworth y los 2 muchachos lo ayudaron a deshacerse del cuerpo. El capitán Seth Green, del departamento del sheriff del condado de Shoshone, dijo en una declaración en febrero del 2024, Stella McCrary. Durante más de 3 décadas, el brutal asesinato de Stella McCrary, una mujer de 69 años, permaneció como uno de los crímenes no resueltos más inquietantes de Mobile, Alabama. Su vida, una vez llena de tranquilidad, terminó violentamente una fría mañana de enero de 1988. La búsqueda de respuestas se extendería durante años. Stella McCrary vivía una vida pacífica en la avenida Burton en Mobile. Era conocida por su amabilidad y carácter fuerte, habiendo construido un pequeño mundo de satisfacción para ella misma. El 23 de enero de 1988, su hijo Tommy realizó el macabro hallazgo. Stella había sido apuñalada varias veces y había señales de que el robo podría haber sido el motivo. Sin embargo, a pesar de la urgencia de la investigación, no se realizaron arrestos y el caso quedó estancado. La policía de Mobile comenzó a investigar posibles sospechosos, pero la investigación se detuvo. En los años posteriores al crimen, el caso parecía haber perdido impulso. Se revisaba periódicamente, pero el avance esperado por todos nunca se materializó. Esto cambió en marzo del 2021, cuando los detectives de casos no resueltos de Mobile revisaron la evidencia con nueva tecnología y renovada determinación. Comenzaron a reconstruir las piezas del rompecabezas, examinando profundamente las antiguas pruebas y nuevos indicios. Fue durante esta revisión cuando los detectives comenzaron a conectar los puntos. Entre los nombres que resurgieron estaba Anthony Hayes, un hombre que había sido sospechoso durante mucho tiempo, pero cuya conexión con el crimen nunca se había probado de manera definitiva. A medida que avanzaba la investigación, nuevas pruebas, incluidas coincidencias de ADN, confirmaron la participación de Hayes. Fue arrestado en Arizona a principios de agosto del 2024 y está esperando su extradición a Alabama. Con Hayes bajo custodia, el misterio del asesinato de Stella por fin se resuelve. Después de más de 30 años, la familia McCrary está un paso más cerca de encontrar consuelo. Este caso sirve como recordatorio de que incluso los casos más antiguos pueden resolverse y que, sin importar cuánto tiempo pase, la justicia puede alcanzar a aquellos que pensaron que habían escapado de ella. Mahavir Singh, en Ayodhya, India, un brutal caso de hace 17 años ha resurgido, reavivando recuerdos de una tragedia que destrozó a una familia y eludió la justicia durante más de una década. Un joven, Mahavir Singh, fue asesinado en el tranquilo pueblo de Tulsipur Maha. Sin embargo, con el paso del tiempo, la esperanza se desvaneció y el caso parecía haber sido completamente olvidado hasta que los recientes arrestos de 2 fugitivos renovaron la esperanza de que por fin se resuelva. Mahavir Singh era un hijo querido y un miembro vibrante de la comunidad de Tulsipur Maha, pero en 2007 su vida fue abruptamente truncada tras un brutal acto de disparos que le arrebató la vida. La investigación sobre el fallecimiento de Mahavir comenzó inmediatamente después del impactante incidente. Mientras la comunidad intentaba sobrellevar la tragedia, la policía de Gonda enfrentó la difícil tarea de recopilar pruebas mientras lidiaba con el peso emocional del caso. Las investigaciones iniciales llevaron a identificar a 2 principales sospechosos, Govind, alias Sanjay,
y Sitaram Das. Ambos hombres eran bien conocidos en sus respectivas regiones. Govind, del distrito de Lakhisarai, en Bihar, y Das, de Hanuman Kuti Ramgad, en Ayodhya. A pesar de los esfuerzos para capturarlos, ambos lograron evadir la captura, lo que llevó a las autoridades a intensificar la investigación. La policía empleó varias tácticas, incluyendo entrevistas a testigos y el análisis de la escena del crimen en busca de pistas. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas y luego en meses, las pistas se volvieron escasas y el caso quedó estancado. En un intento por revitalizar el caso y fomentar la participación comunitaria, la policía de Gonda anunció una recompensa de 15,000 rupias por información que llevara al arresto de los fugitivos. Este movimiento tenía como objetivo movilizar a los habitantes locales, alentándolos a aportar pistas o información que pudiera ayudar a localizar a Govind y Das. La recompensa no solo sirvió como un incentivo, sino también como una señal del compromiso de la policía para buscar justicia para la familia de Mahavir. Sin embargo, incluso con la promesa del incentivo económico, se hizo evidente que los sospechosos habían logrado ocultarse con éxito, lo que frustró aún más a los investigadores. Con el tiempo, la familia de Mahavir se mantuvo firme y valiente, presentando una denuncia contra Govind y Das. Mientras pasaban los años, la policía confiscó propiedades y presentó hojas de cargos, mientras los perpetradores continuaban en libertad. Años de búsqueda incesante culminaron en un avance en octubre del 2024. Después de los esfuerzos realizados por la policía de Gonda y el apoyo colaborativo de la policía de Ayodhya, las autoridades recibieron información útil que las acercó a la ubicación de los acusados. Actuando sobre las órdenes de arresto emitidas por el juez civil de la división Senior ACTM en Gonda, la policía de Ram Janmabhoomi entró en acción. La policía centró su atención en Sitaram Das. Siguiendo las pistas, realizaron una operación de búsqueda cerca del templo Hanuman Kuti. A última hora de la tarde, se posicionaron estratégicamente detrás del templo, vigilando el área en busca de actividad sospechosa. El esfuerzo dio frutos cuando los oficiales avistaron a un hombre que coincidía con la descripción de Das. Su comportamiento y movimientos despertaron sospechas entre el equipo. Los oficiales se acercaron con cautela y confirmaron su identidad como Vijay Chela Ramcharan Das. Fue arrestado sin incidentes, y la policía recuperó documentos relacionados con el crimen violento en su cercanía, lo que consolidó las pruebas en su contra. La búsqueda de Govind alias Sanjay continuó. Utilizando la información obtenida durante el arresto inicial, la policía rastreó a Govind hasta Laxman Kila, un conocido punto de referencia en Ayodhya. Los oficiales abarrotaron la zona, decididos a detener al segundo sospechoso. En un esfuerzo bien coordinado, localizaron a Sanjay, quien intentaba mezclarse con la multitud. Al darse cuenta de que estaba rodeado, intentó huir, pero la policía lo arrestó rápidamente, asegurando la detención con mínima alteración. Ambos arrestos fueron una victoria para las fuerzas del orden y pusieron fin a un caso que había permanecido oculto en las sombras durante casi 2 décadas. La policía expresó su alivio al por fin poder hacer justicia para la familia de Mahavir Singh, cuya angustia se había visto agravada por la larga espera para hacer responsables a los culpables. La recuperación de documentos clave en las residencias de los acusados añadió peso al caso de la fiscalía, asegurando que ambos hombres enfrentaran juicio por sus presuntos roles en el crimen. A medida que la noticia del arresto se difundía, la comunidad de Gonda respiró aliviada, esperanzada de que este capítulo largamente esperado llegaría pronto a su fin en un tribunal. Isaiah Hernández. En la noche del 16 de marzo del 2011, Isaiah Hernández fue baleado en un tranquilo estacionamiento de Ansonia, Connecticut. Lo que se pensaba que era un trato rutinario de sustancias ilegales, se convirtió en un robo que salió horriblemente mal, dejando a Isaiah sin vida en el frío. Durante años, el caso pareció irresoluble, con solo susurros y rumores rodeando los detalles de su final. Sin embargo, un avance en la investigación ha llevado a las autoridades a un sospechoso clave, alguien que había permanecido oculto por más de una década.
Isaías Hernández era un padre de 25 años que intentaba construir un futuro mejor a pesar de las dificultades de su pasado. Nacido y criado en Ansonia, Isaías enfrentó muchos desafíos mientras crecía. Tuvo una infancia difícil, marcada por la inestabilidad financiera y un hogar roto, pero siempre estuvo decidido a forjar un camino diferente para sí mismo. Isaías no era ajeno a las dificultades y, como muchos jóvenes de su comunidad, luchó contra la atracción de la vida en las calles, sabiendo demasiado bien la tentación del dinero fácil y la influencia de las malas compañías. A pesar de todo, él era un padre devoto y su hijo, que de muchas maneras era el ancla en su vida, era la razón por la que trabajaba duro para cambiar las cosas. Pero el 16 de marzo del 2011, todo cambió cuando el pasado de Isaías colisionó con su presente en un acto de violencia, acabando con su vida demasiado pronto y dejando a su familia y a su hijo destrozados. Era una noche fría y ordinaria en Ansonia, e Isaías había llegado a la Ansonia Express Mart, una parada habitual en su ruta diaria. Estaba allí para encontrarse con dos hombres para una transacción de sustancias ilegales. Isaías, tratando de mantenerse a flote, había aceptado encontrarse con ellos en el estacionamiento para venderles las sustancias, un intercambio que esperaba le ayudaría a cuidar de su hijo y a mantenerse a flote. Lo que no sabía era que los dos hombres tenían otros planes. Lo que debía ser un trato simple rápidamente se convirtió en algo mucho más oscuro. Mientras los tres hombres estaban junto al auto de Isaías, los dos hombres se volvieron contra él con la intención de robarlo, en lugar de realizar la transacción. Los detalles de lo que ocurrió a continuación son confusos, pero está claro que Isaías nunca tuvo una oportunidad. Los testigos dicen que Isaías intentó escapar, saliendo tambaleándose del auto y cayendo en el estacionamiento mientras se escuchaban los disparos. La violencia estalló sin previo aviso. Fue alcanzado por 3 disparos, cada uno entrando en su espalda, llevándolo más lejos de la vida que tanto había luchado por construir para sí mismo. Los perpetradores huyeron del lugar, dejándolo desangrarse solo en el frío estacionamiento. Su familia más tarde se enteraría de que los hombres que habían estado en el auto con él esa noche estaban involucrados en más que solo un simple trato de sustancias ilegales. Habían conspirado para robar lo que no era suyo y le costó a Isaías todo. Después de que Isaías fuera abatido, la investigación sobre su asesinato comenzó de inmediato, pero rápidamente encontró obstáculos. Los testigos eran escasos, y aunque hubo sospechas iniciales, el caso permaneció sin resolver. En los días siguientes al tiroteo, algunos consejos anónimos llegaron al departamento de policía de Ansonia, mencionando el nombre de Elijah Stanford, un joven de 19 años. Los detectives siguieron estas pistas, pero no pudieron vincular a Stanford directamente con el crimen sin más pruebas concretas. Las grabaciones de vigilancia del Express Mart ayudaron a confirmar que Isaías había estado en el auto con al menos otros 2 hombres, pero sus identidades seguían siendo inciertas en ese momento. El verdadero avance llegó casi una década después. Una combinación de avances en las técnicas forenses, cooperación con agencias federales y trabajo investigativo persistente llevó a la policía a reabrir el caso. Fuentes anónimas, que inicialmente se habían mostrado reacias a presentarse, comenzaron a compartir información clave sobre Stanford, así como sobre Luis Márquez, quien tenía 18 años en el momento del brutal crimen. Se reveló que ambos hombres habían planeado robar a Isaías durante un trato de sustancias ilegales. Márquez huyó brevemente a Nueva York después del asesinato, mientras que Stanford fue encarcelado en la institución juvenil Manson por un crimen no relacionado. Sus movimientos después del tiroteo, junto con un creciente cuerpo de pruebas, ayudaron a la policía a centrarse en los 2 hombres. En 2021, 10 años después de la tragedia, tanto Stanford como Márquez fueron arrestados y acusados del crimen violento, robo en primer grado y conspiración para cometer robo. Ambos hombres fueron puestos bajo custodia con una fianza de $500,000, y aunque cada uno pagó la fianza, los cargos permanecieron. La investigación no se detuvo ahí.
y una mayor indagación llevó a la policía a Andrew Spino, quien había servido como conductor de escape esa noche. Spino se había mudado a Hawái, donde fue encarcelado por cargos no relacionados. Después de ser extraditado a Connecticut en 2022, Spino también fue acusado. El 10 de marzo del 2024, Luis Márquez aceptó un acuerdo de culpabilidad y se declaró culpable de homicidio involuntario en primer grado con un arma de fuego y conspiración para cometer robo en primer grado en relación con el tiroteo. Los fiscales revelaron que Márquez disparó los disparos fatales durante el robo planeado, que había sido orquestado su coacusado, Elijah Stanford. El 29 de agosto, Márquez fue sentenciado a 14 años de prisión más 5 años de libertad condicional. Dijo lo siguiente antes de ser sentenciado: «Le pedí al juez que mostrara algo de misericordia, pero sé que merezco lo que venga. No voy a sentarme aquí y actuar como si no lo mereciera». Stanford y Spino permanecen bajo custodia. Mientras se desarrollan estos procedimientos legales, el caso de asesinato de Isaías Hernández, que llevaba más de una década, por fin avanza hacia la justicia, brindando a su familia algo de paz después de años de preguntas sin respuestas. Margaret Simpson, tía de Isaías, dijo: «Ninguna cantidad de tiempo será suficiente para nosotros. Perdimos a un ser querido y no es fácil, es difícil». La madre de Isaías, Mira Rivera, dijo en una declaración leída en la corte: «Mi hijo me llamaba todos los miércoles, y ese miércoles no escuché de él. En lugar de eso, recibí una llamada telefónica de su novia tratando de explicarme, mientras lloraba, que mi hijo perdió la vida. Ese fue el día en que mi corazón se destrozó. Fuimos a verificar los árboles genealógicos de las personas, todos dieron entrevistas y, según ellos, el sospechoso les contó a las personas y la historia se transmitió. También nos aseguramos de que no escucharon la historia unos de otros. Eso es algo de lo que se debe estar atentos, por lo que estamos cerrando el caso». 4 personas dijeron lo mismo. Eso es lo mejor que se puede lograr para un caso tan antiguo. El capitán Green también dijo que la oficina del sheriff no liberará las declaraciones de los testigos ni más detalles sobre el presunto asesinato. Los oficiales tampoco realizarán una búsqueda de los restos de Ellsworth. El área ha tenido su parte de incendios y lluvias fuertes, lo que podría haber movido los restos a una zona completamente diferente. Las posibilidades de encontrarlos son mínimas. El capitán Green dijo que se siente bien haber encontrado respuestas. La familia restante de Ellsworth está aliviada de cerrar un misterio de 90 años. Adeline Watkins, investigadora del Departamento de Pesca y Caza de Idaho, dijo que el caso es único debido al tiempo que ha pasado desde que Ellsworth desapareció. No hay informes policiales que los investigadores puedan localizar, por lo que la mayor parte de su conocimiento provino de registros de periódicos y de boca en boca. Watkins todavía espera que más personas se presenten con información adicional, aunque el caso se considere cerrado, y se mostró feliz de haber podido darle a la familia Tidd algunas respuestas muy necesarias y cierre. Ellsworth era el tío abuelo del esposo de Melissa Seller Tidd. Ella conocía a sus 3 hijos, y dijo que a menudo hablaban sobre su padre y cómo deseaban saber qué había pasado con él. Cuando desapareció, sus hijos tenían entre 8 y 14 años, y todos eran muy unidos con su padre. Melissa dijo: «Fue desgarrador. La familia quedó destruida por perderlo. Fue una historia triste durante años». Melissa dijo que uno de los hijos de Ellsworth tenía más de 80 años cuando falleció. Justo antes de morir, estaba llorando, deseando saber qué había pasado con su padre. Ella desearía que su familia hubiera tenido cierre antes de que fallecieran, como lo tuvieron ellos. Melissa dijo que está muy agradecida con los investigadores y las personas que se presentaron para ayudar a su familia. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,